Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sonríe, sí se puede. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, pero que no se practica siempre, que es la inteligencia emocional. ¿Cuántas veces en la vida hemos perdido relaciones, trabajos, hemos perdido hasta familiares por no manejar nuestra inteligencia emocional? Realmente aprender de este tema es algo que no solamente es importante, sino que además nos ayuda a mejorar en todas las áreas que tienen que ver con las relaciones en nuestra vida. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es psicóloga y ella viene a hablarnos de esto, teniendo en cuenta un suceso mundial que no se puede obviar, que fue el golpe de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar del año 2022. Y creo que aquí hubo muy poca inteligencia emocional, aquí hubo un poco de reaccionar ante una situación sin tener en cuenta las consecuencias. Janet, bienvenida al podcast Sonríe, sí se puede. Muchísimas gracias por esta invitación a todo el equipo de Sonríe Miami. Estoy muy feliz de compartir este tema que, como tú dijiste, es súper importante y útil para todas las personas. Y sí, evidentemente ha estado más en boga desde que pasó lo del Oscar, pero es un tema que deberíamos tener presente en nuestra vida cotidiana porque, como tú también dijiste, nos hace perder o ganar relaciones sociales, nos hace perder o ganar tantas cosas en la vida, un trabajo que vale la pena reforzar si ya conocemos un poco o potenciar nuestra inteligencia emocional. Yo creo que vivimos en un mundo, Janet, en el que se habla de ese ser humano perfecto que de alguna manera trabaja todas las áreas de su vida y hablamos de la meditación y hablamos de limpiar procesos del pasado, hablamos mucho de la inteligencia emocional, pero cuando salimos a la calle no encontramos esos seres humanos. Y creo que el Oscar fue esa muestra, ¿no? Ese despertar de que muchas veces estamos enfermos por dentro, dañados por dentro, no hemos procesado muchas cosas y vivimos en ese modo de supervivencia y reactividad ante las situaciones, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que abordar es cómo ves tú el tema de nuestro comportamiento como sociedad en el tema de la supervivencia. Sí, es muy interesante esa pregunta y tiene que ver no solamente con el comportamiento, sino con cómo manejamos nuestras emociones, que sería lo primero. Acuérdate que somos seres que pensamos, sentimos y actuamos. Está ese triángulo tan importante en nuestra vida y una de las cosas es cómo nos percibimos y otra, cómo nos perciben los demás cuando salimos a ese mundo que tú bien dijiste y estamos pensando que somos seres de una manera y resulta que nos encontramos con otra cosa y puede resultar un caos. Es muy interesante este tema de inteligencia emocional porque de eso se trata la vida, de cómo manejamos nuestras emociones. Emoción viene de la palabra mover, es lo que nos mueve en la vida. Muchas personas, como tú dijiste, reaccionan en vez de responder. Y somos seres humanos que vamos evolucionando, bueno, hasta cierta edad, nuestra corteza prefrontal se va desarrollando, el lóbulo frontal, que es el que nos permite responder de una manera más racional.
Sin embargo, todos somos ante estímulos del medio ambiente, ante estímulos del mundo, podemos caer en lo emocional sin que haya un filtro de lo cognitivo, que fue un poco lo que vimos en el Oscar. Todos tenemos estímulos, ¿verdad? Y reaccionamos, pero puede haber un filtro si tomamos en cuenta ciertas herramientas y nos ponemos a revisar un poco y a autoconocernos para no reaccionar, sino responder de una manera que nos permita convivir armónicamente en una sociedad un poco, que haya un poco de paz y no de violencia. La inteligencia emocional, entonces, siento que debe trabajarse con el pasado un poco, porque cuando hay como detonantes de situaciones que podemos tener la teoría muy clara y podemos haber hecho 1000 talleres y cursos de inteligencia emocional, pero ¿qué tan importante es ese pasado y esas cosas que no están resueltas en el ejercicio de la inteligencia emocional? Es muy importante. Tenemos que, digamos, ponernos primero en la situación de qué es realmente la inteligencia emocional y cómo se ve interferida y afectada por experiencias pasadas, como tú bien dijiste, de nuestro pasado, nuestros antecedentes familiares, de dónde venimos, la familia en la que fuimos criados, y cómo eso, si no eres consciente, si no tomas conciencia y no lo trabajas y lo superas, puede afectar todos tus comportamientos, todas tus relaciones. La inteligencia emocional es una habilidad que mucha gente la trae naturalmente, o sea, por genes, por herencia, pero la mayoría de los seres humanos lo tenemos que aprender. Lo importante aquí es que es de aprender, o sea, se puede entrenar, no que si yo nací con una capacidad de relacionarme más efectivamente, de mirar todo con optimismo, entonces voy a ser la que tengo éxito y otras personas no. Todos tenemos la posibilidad de aprender y entrenarnos en esto que es el mundo de las emociones, cómo manejarlas para poder sobrevivir y para poder vivir armónicamente. Entonces sí tiene un efecto importantísimo, una influencia, todo lo que es el pasado, cómo tú viste tus relaciones en tu familia, si vienes de un hogar donde había violencia doméstica, si pudiste procesar los traumas que mucha gente vive y cómo eso se traduce, independientemente de los cursos que hagas, es el autoconocimiento, porque puedes hacer 1000 cursos y quedarse en la teoría, pero si tú conoces, por ejemplo, qué te detona los disparadores, lo que en inglés se llama triggers, qué te dispara la rabia, tú puedes anticipar situaciones que te la pueden generar alguna persona, algún objeto, alguna palabra, y de alguna manera manejarlo. Si tú no te conoces y no sabes qué te da ira, cómo se pone tu cuerpo o cómo reaccionas tú ante algo que te molesta, tienes la mitad de la batalla perdida, porque no sabes cómo manejar. Siempre en la vida van a haber situaciones inesperadas, porque no podemos controlar todo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te conoces, si tú anticipas, si entiendes cómo tú reaccionas ante ciertas situaciones, puedes manejarlas mejor. Por supuesto, somos seres humanos y se nos pueden escapar ciertas cosas, te puedes quedar en blanco, puedes reaccionar de una manera que tú dijiste nunca hubiera hecho esto y lo hiciste. Bueno, hay formas también de repararlo, ¿verdad? Somos seres humanos capaces de pensar y poder pedir perdón, poder de alguna manera reparar algo que hemos hecho que no estuvo bien y así podemos ir revisando todos nuestros comportamientos. La inteligencia emocional como base, digamos, de lo que son las relaciones, y voy a abrir el espacio de relaciones o laborales o de amistad, juega un papel muy importante, pero hay mucha gente que de pronto no lo entiende o no ve que su fallo puede estar ahí. Se dice que en la edad adulta, y es digamos que un lenguaje cultural y de calle, el decir que cuando uno es adulto ya no consigues la misma cantidad de amigos que cuando eres niño, porque los adultos tenemos otros intereses, porque ya no hay esa pureza que hay en la infancia que te muestra ese desinterés por una relación. Pero ¿cómo una persona puede identificar si está teniendo problemas para, digamos que, manifestarse y relacionarse con los demás y que debe trabajar esta inteligencia emocional? Qué interesante tus comentarios y preguntas. Bueno, mira, primero que nada, es una creencia un poco errónea pensar que si pasa la infancia y la adolescencia, donde todos somos más inocentes, entonces no vas a poder construir relaciones afectivas duraderas y amigos. Yo
por mi propio ejemplo y por lo que veo en los demás, no hay edad para hacer amistades nuevas, independientemente de las circunstancias que te toque vivir. Algo interesante es que Daniel Goleman, el psicólogo que creó, digamos, el libro, no fue el que creó el concepto de inteligencia emocional, porque antes de él hubo muchos psicólogos que estaban investigando ya diferentes tipos de inteligencias, entre las cuales estaba la emocional. Pero fue él el que creó el libro. Bueno, el libro de inteligencia emocional, que pues, probablemente te lo hayas leído, fue el primero, pero el segundo me gustó más, que se llama inteligencia social, que es la capacidad que tenemos todos, como tú decías, de seguirnos relacionando de manera efectiva, no tóxica, donde tengamos relaciones que nos nutran, que podamos dar y recibir. Todo, lo importante aquí es que todo se puede aprender. Entonces no hay edad para hacer amistades nuevas. ¿Y cómo saber si yo tengo esa inteligencia social o esa inteligencia emocional? Bueno, de repente te puedes hacer ciertas preguntas o te las hago yo. ¿Te tomas las cosas personal? ¿Eres capaz de ponerte en el lugar del otro? ¿Qué pasa cuando alguien te dice o te hace algo que tú no esperas? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres capaz de tomarte una pausa y analizar aunque sea unos segundos? Porque dicen que hay 5 segundos te permite responder en vez de reaccionar. ¿Eres capaz de esperar esos 5 segundos? Ese tipo de preguntas, si tú las respondes, puedes tener alguna idea, porque hay gente que no tiene ni idea, que no tiene inteligencia emocional. Totalmente, y que puede caer en la victimización, ¿no? Ujú. Entonces a mí todo el mundo me hace, el mundo es malo, y de alguna manera no se da cuenta que él está siendo realmente la fuente del problema. Pero creo que en este programa es muy importante que las personas que nos escuchen puedan analizar eso de ellos y de pronto ver, oh, yo sí estoy haciendo esto. Entonces sí me gustaría que abordaras más ese tema porque muchas veces no sabemos que somos ese personaje. Estoy segura que Will Smith no lo sabía, ¿verdad? Y terminó, pues, dañando en muchos aspectos su carrera y su imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomarlo como un momento de decir, espérate, de pronto yo soy esa persona que no lo estoy tomando en cuenta y que puedo estallar y puedo dañar muchas cosas a mi alrededor, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido, porque he estado en varios programas a partir del evento, del cual se ha hablado muchísimo, sí, una de las cosas que yo he aprendido es no juzgarlo a él, sino tratar de ver si eso también me pudo haber pasado a mí, cómo hubiera reaccionado yo. Es importante esa capacidad de autorrevisarnos en vez de juzgar lo que pasó. O sea, a cualquiera, Totalmente, para mí, totalmente. y Ujú, este programa lo quiero abordar desde ese espacio y desde el principio creo que lo he dicho. ujú. Esto, yo siento que cuando ocurre algo así es una muestra de una sociedad dañada, sea Will Smith, sea un político, sea, no importa, es la figura que de alguna manera sirve para ejemplificar lo que de pronto estamos viviendo y estamos callando. Y creo que de eso se trata, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que fue un reflejo de lo que estamos haciendo como sociedad. Y en un momento que todo el mundo, porque ¿quién no ve el Oscar? Muy pocos no ven el Oscar, es una cosa que interesa a la mayoría de las personas. Entonces, eso fue un reflejo de qué está pasando en nuestra sociedad, cómo estamos actuando en automático, sin pensar y procesar nuestras emociones. Pero en fin, que para todos los que nos escuchan y te escuchan tu programa que es tan excelente, me encanta, yo pienso que es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, les puedo hablar de 7, digamos, aspectos que es importante que revisemos. El número 1 es, tú conoces tus emociones, sabes cómo identificar tus emociones. Es importantísimo para desarrollar tu inteligencia emocional y social, aprender a identificar tus emociones básicas. ¿Cuáles son estas emociones? ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da tristeza? ¿Qué te da rabia? ¿Y qué te da miedo? Y no solamente saber qué te lo produce, te lo desencadena, sino cómo reaccionas tú, cómo expresas, por ejemplo, tú tu rabia, usualmente. Eso sería un punto. El segundo es tratar y aprender de no tomar nada personal. Puede ser que yo te critique a ti, mira, el pelo lo tienes no tan ondulado como antes. Bueno, eso me lo está diciendo Jané, pero a mí me gusta. No tomarlo como que se está metiendo conmigo, es una crítica a mi persona. Eso sería importantísimo. Y de eso les recomiendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, un mexicano que escribió ese libro que me fascina. Uno de esos acuerdos, del cual podemos aprender muchísimo, es no tomes nada personal, porque te vas a los estribos. Pues. El tercero es ser, digamos, empático. ¿Verdad? Se habla mucho de la empatía y qué lindo. Es difícil, no es fácil ponerse en los zapatos del otro, pero tenemos que aprender, partir de cómo se sentirá esa persona que está
en ese momento, en ese lugar, pasando por esta situación y ser empático, o sea, poder entender no solamente mis propias emociones, sino las emociones de otros. Otro aspecto de la inteligencia emocional que tenemos que desarrollar es la automotivación. No esperar que sea, ay, dime qué hago para motivarme. Sí, está bien dar un ánimo, pero tú tienes que conseguir tus propios recursos para seguir adelante, independientemente de las circunstancias que te toque vivir, pandemia, guerra de Ucrania, siempre van a haber situaciones. La número 5 es analiza tus proyectos y sueños. ¿Estás en realidad? Tienes que pasar la página y seguir adelante, eres capaz de moverte flexiblemente ante las circunstancias para esos proyectos que tienes, adaptarlos a la realidad o no. La sexta es focalízate más en las soluciones que en el problema. Todos y toda la vida está llena de situaciones que te van a plantear problemas. Enfócate en cómo lo puedes solucionar en vez de quedarte atascado en el problema. Y la séptima es, ¿cuáles son tus relaciones? Analiza cómo están tus relaciones en este momento. ¿Son más tóxicas? ¿Son más saludables? ¿Qué estás haciendo tú para tener relaciones interpersonales? Que es lo más importante para mí, desde mi punto de vista, de la inteligencia emocional y social, es las relaciones. Yo creo que estos 7 puntos son fundamentales que hayan tomado nota y devuelvan un poco porque realmente ese análisis nos va a dar una radiografía de cómo está siendo nuestra vida y que de pronto estamos culpando mucho afuera y no nos estamos dando cuenta adentro. Y vuelvo y repito, somos una sociedad que estamos llenos de conocimiento, de personas que hablan, que motivan, que todo, pero a la hora de la práctica no lo estamos poniendo en práctica. Y esa es la gran campanada que se nos dio después de esta situación que sucedió en los Oscar. Ahora, hay otro tema que es importante abordar y que sería imposible cerrar el programa sin hacerlo, y es el bullying. Y hasta dónde realmente debo hacer un escándalo muy grande de algo que se me dice o me lo debo tomar tan personal. Yo conocí un psicólogo hace años y quiero discutir de eso contigo, claro, que me decía que el nivel de tolerancia en los niños no quiere decir que uno le debe enseñar a un niño a permitir que sea irrespetado, no, pero que sí debemos enseñarlos a tener ciertos niveles de tolerancia y de pasar la página y no hacer tan grandes cosas, de cosas que pueden, digamos que no pasar al próximo nivel. Para ti, dentro de esta situación, ¿hubo un bullying específico que atacó a las personas que sufren de esta enfermedad o siguieron un guión de lo que son los Oscar en donde históricamente se ha de alguna manera hecho broma de lo que va a suceder dentro de la gala, sí, o de las personas que están ahí? De acuerdo, no puedo ser específica porque no conozco si él seguía, me imagino que hacen un guión y que él lo que hace es, bueno, puede salirse un poco del guión, pero seguir si eso es así, no hubo la intención, el bullying, o sea, el concepto de bullying o de acoso es que haya una intención de hacer daño. Ese es el concepto de bullying. Hay una intención de que la persona salga perjudiciada en el aspecto emocional, en el aspecto físico, en el aspecto emocional o social. Vamos a rechazarla, vamos. Entonces, si esto es un guión, no hubo la intención de bullying. ¿Entiendes? Lo que pasa es que son tipos de humor negro que digamos que puede también uno enjuiciar de que no es lo más correcto, porque aunque no se haya metido directamente con la alopecia, que era lo que está afectada allá, bueno, ya puede entender qué fastidio que se esté metiendo con mi cabeza rapada, pero desde mi punto de vista no hubo, si Chris Rock siguió un guión, no hay la intención de hacer daño, y ese es el concepto de bullying. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos, Janet? Porque vivimos en una sociedad en donde sí, el bullying se habló y es momento de no aceptar irrespetos, pero también existe digamos que una comunicación en donde sobre todo los latinos decimos cosas, nos reímos mientras estamos en una reunión social. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a vivir en ese punto intermedio en donde sé perfectamente lo que me puede hacer mucho daño y lo que tengo que denunciar, pero por otro lado, si se me hace una broma, tampoco voy a acabar con mi vida? Creo que hay una dualidad ahí que es muy difícil de encontrar ese punto medio.
Entiendo, y es lo que estamos ahorita en lo que se llama la generación cristal, que hay de todo se rompe, son hipersensibles. Pero sí, hay un grado, por ejemplo, es muy diferente la cultura latina. Por ejemplo, en Venezuela, yo sé que tú eres colombiana, no sé si es igual allá. En Venezuela se usa mucho, digamos, las burlas son aceptadas y uno se hace como más tolerante, la flaca, la gorda, la que usa lentes, y uno como que no, yo no lo, a mí me parece que vamos a partir de este punto. No es, o sea, no es permitido la violencia física, ni la violencia verbal, ni la violencia emocional, para mí no está permitido. Pero hay diferentes gradientes. Tú hablas de cómo enseñar a los niños. Uno tiene que enseñar a los niños a no permitir un irrespeto de los límites físicos, psicológicos, pero también a ser tolerante y no tomar nada personal, que era el punto que estábamos hablando, que como adultos deberíamos tomar como un principio, no tomar nada personal. Entonces, para un niño le es difícil porque la sensibilidad no está formado todavía, la personalidad está en eso. ¿Cómo enseñarlo? Bueno, un poco esos son los principios del hogar, los valores de que, bueno, tú te haces respetar, pero puedes ignorar ciertos comentarios que puedan afectar tu autoestima. Dar mucho valor digamos, digamos, al niño como persona, que él, independientemente de cualquier calificativo, es una persona que vale, tiene un valor, independientemente de su apariencia. Esos serían algunos valores que los padres pueden reforzar, potenciar, desarrollar y estimular para que el niño no se sienta desprotegido ante un comentario y que no pertenezca a esa generación cristal que dicen que no le puedes ni ver porque se destroza. Claro, claro, y además o sea, estamos viendo niños que se suicidan, ¿verdad? Por situaciones que sí de pronto para ellos eran muy fuertes, pero que en ningún caso tenían la necesidad de terminar con su vida. Entonces creo que hay que educar y lo que tú dices es muy valioso desde casa y creo que la inteligencia emocional debe empezar a practicarse desde ahí, desde que son pequeños, de cómo tengo una respuesta hacia una situación negativa, pero no reacciono ante ella, pero cómo puedo abordar una situación sin hacer un gran drama de una situación que de pronto no lo tiene que ser. Creo que vivimos una sociedad de mucha dualidad, de mucho cuidado, de saber qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, pero que sí los padres, mamá de 3 niños, te puedo decir que a veces nos confundimos en cómo enseñar a nuestros hijos, sobre todo cuando venimos de sociedades como la tuya, como la mía, igual, la gordita, no sé, o sea, hace el chiste o ni siquiera lo hacen desde un espacio de burlarse de ti, sino que ya, mira, te dicen la mona, por ejemplo, en Colombia a las mujeres rubias se les dice monas, la mona, ya es parte de cómo se expresa la relación social. Entonces, para nosotros, padres latinos, es muy difícil es enseñar a nuestros hijos dónde sí, dónde no. Y creo que tú has dado las pautas y las herramientas porque aquí hubo interrelación entre el tema de la reactividad, la inteligencia emocional y obviamente el bullying, hasta dónde es aceptado, hasta dónde no, hasta dónde es intencional y hasta dónde no. Janet, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. De verdad que tus consejos, tu ayuda son muy valiosos y creo que todas las personas que hoy escucharon el podcast debemos, porque yo voy a hacer la lista y también lo voy a analizar en mí, debemos revisarnos y darnos cuenta si verdaderamente estamos teniendo una situación en la que nuestras relaciones no funcionan, no por una culpa, vamos a quitar esa palabra, pero sí por nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Janet. Excelente, gracias a ustedes y bueno, les deseo lo mejor. A ti también y a todos ustedes, gracias una vez más por haber estado aquí conectados con el podcast Sonríe si se puede, porque esto se trata en principio de solucionar situaciones que me ocurren a mí y ayudarlos a ustedes, porque creo que yo aprendo, ustedes aprenden y todos aprendemos. Les deseo una feliz semana.